hubo un par de compañeros que de verdad se tomaron también la interesante iniciativa en las presentaciones, como ustedes pueden ver. Yo generalmente les pongo preguntas, hago algunos cuestionamientos que son básicamente para ustedes, para que cuando lean el material, cuando repasen la presentación, pues puedan hacerse un autoexamen y puedan evaluar si el contenido que se está desarrollando en la unidad, lo que trae la presentación y lo que vamos discutiendo en la clase, pues han logrado ustedes entenderlo. Y también nos sirve porque si al hacerse ustedes esta autoevaluación, pues surgen dudas, las podamos plantear. Pero, por ejemplo, Melissa Castillo hizo un interesante planteamiento, también Carlos. Carlos, ¿me refrescas tu apellido? Has de ser tacaño. Hola, licenciada, buenas noches. Carlos Cruz. Sí, no lo hemos podido discutir porque ya ven que las clases presenciales siempre se nos limitan un poco, ¿verdad? Entonces, eso no ha permitido que podamos conversarlo. Pero me parecieron muy interesantes la forma en la que lo abordaron los dos. Hay cuestiones definitivamente que me dan pautas de que en principio están leyendo. Hay algunas que creo que han habido algunas confusiones, como no es un trabajo que tenga una ponderación, porque no lo vamos a evaluar. Y miren, y eso es bien particular. Nosotros tenemos que entender que la metodología que se utiliza en la universidad, por el volumen de estudiantes, por la cantidad de información que nosotros compartimos, pues tenemos que hacer este tipo de evaluaciones y de ponderaciones en virtud de estas evaluaciones para poder calificar qué tanto están ustedes aprendiendo. Pero la verdad es que hay muchos otros mecanismos. Vamos a tener un trabajo para el segundo parcial y que con esto complementamos también las notas. Y no puedo criticar el trabajo, al contrario, lo que quiero es celebrar esta iniciativa, insisto, de Carlos Cruz y de Melissa Castillo, que se dieron a la tarea de desarrollar algo de los cuestionamientos que estaban ahí. Insisto, vamos a conversarlos. Ellos hacen el planteamiento de una comisión externa de verificación, aprobación y fiscalización presupuestaria, la CEVAP, que está bien interesante. Y Melissa, algunos de los puntos que me plantea en estas interrogantes que planteé yo en el curso, pues tienen algunas cuestiones que vamos a afinar, ¿verdad, Melissa? Entonces creo que ese va a ser un interesante punto de partida para la próxima clase, porque advierto que hay algunas cuestioncitas acá en las que tal vez en tu investigación, pues tú no afinaste. Yo te invito ahí a que verifiques quién hace el nombramiento del Contralor General de Cuentas, porque en parte de tu desarrollo tú me planteabas acá que este nombramiento lo hace el presidente de la República. Si tú lees más detalladamente el texto constitucional, vas a advertir en el artículo 232 y 33 el mecanismo de nombramiento del Contralor y ni siquiera toca el organismo ejecutivo. El Contralor General de Cuentas es designado por el Congreso de la República y se designa por se envía, de hecho, un listado por parte de una comisión que evalúa postulaciones. Entonces, siempre es bueno que vayan a verificar, no sé cuál fue tu fuente al hacer esta parte en el trabajo. No sé, de hecho, y eso también lo habíamos comentado en alguna oportunidad, es difícil que yo les diga que no usen inteligencia artificial. Sé que muchos utilizan fuentes abiertas, pero les digo, particularmente con la inteligencia artificial, tengan mucho cuidado, muchísimo cuidado, y particularmente con la utilización de citas normativas y de citas constitucionales. Insisto, yo no les voy a decir que no las usen, son herramientas. En mi época no había ni Google, pues. Entonces, a nosotros sí nos tocaba que ir a la biblioteca y era mucho más complicado. Ustedes hoy tienen esa facilidad para consultar fuentes abiertas con un clic, pero tengan un pensamiento más escrupuloso y más detallado, máxime si se refiere a normas, porque ahí las tienen, están al alcance de su mano. Entonces, verifiquen. ¿Por qué? Porque tiene una cuestión muy particular la inteligencia artificial con la información jurídica, insisto, particularmente normativa, y es de que alucina.
¿Qué significa esto? Pues que nos da información que no es fidedigna y por lo tanto tenemos que contrastarla. Esta es, no, yo insisto, no estoy diciendo que hayan utilizado algún tipo de estas herramientas, pero si las usan, por favor tengan ese cuidado para revisar. Yo he visto planteamientos judiciales. O sea, no me asusta verlo en un planteamiento estudiantil, pero han habido planteamientos judiciales en donde se advierte que han utilizado estas herramientas y la verdad es que sí nos puede generar algún tipo de problema. Vamos en la clase presencial, cuando vayamos ya desarrollando esto y los que puedan hacer este ejercicio, continúen. De verdad que les va a ayudar bastante. Melvin Canté levantó la mano. Muy buenas noches, Lick. Buenas noches. Ya que tocó el tema de la inteligencia artificial, pues yo me especializo un poquito en el tema. Pues si los compañeros quieren apoyo con eso, se los podría brindar. Ay, ¿qué les vas a enseñar, Melvin? Mejor háblales de la Constitución. No, es que para pedir cosas en las inteligencias artificiales, el parámetro tiene que ser muy específico. Fíjate que sí, Melvin. Vamos un minuto nada más. También Angelina Gabriela Hernández Godoy hizo un desarrollo interesante. Felicitaciones, Angelina. Insisto, imagínense si yo les pusiera trabajos a ustedes por cada unidad, no termino. Somos muchos en la clase. Pero iniciativas como estas son importantes porque esto les sirve a ustedes. Sí, Melvin, yo creo, si tú puedes en algún momento y nos podemos organizar para que los compañeros conozcan cómo utilizarla como herramienta, genial. Pero sabes que incluso, porque nosotros hemos hecho pruebas y de pronto en su visita, porque todos van a estar invitados, les cuento, a recibir una conferencia en la sala de vistas de la Corte de Constitucionalidad. Y de pronto, cuando ya todos estemos en esta actividad, que va a ser una actividad presencial, para que ustedes, además de recibir la conferencia, puedan tener esa visita a un organismo de Estado, a un ente con competencia específica sobre la materia constitucional, pues que podamos plantear esto, ¿verdad, Melvin? Porque independientemente de cómo parametrizar o los esquemas de parametrización de la información, si tenemos las normas hay que verificarlo porque por alguna razón alucinan, ¿verdad? Pero yo te agradezco la iniciativa y no dudo que los compañeros también te la van a agradecer. Para entrar ahora en materia y mi asistente, la licenciada Jocabet, creo que les mandó ya una parte de la presentación que no tenían, que se me habían puesto ahí intensos porque no la tenían. Con esta complementamos la última que tuvimos en la facultad. Vamos a empezar ya todo el tema de las garantías constitucionales y es fundamental que previo a que conozcamos todos los detalles de las garantías constitucionales y de los procedimientos y la parte doctrinaria de ellas, conozcamos qué es la justicia constitucional, cuál es la jurisdicción constitucional y cuál es la competencia constitucional. Yo les rogaría, porque sé que siempre toman nota, aunque desde aquí no los vea, porque no ponen su cámara, pero me imagino que todos toman nota de esto. Entonces, estos son cuatro conceptos, que tenemos primero que entender bajo su conceptualización y luego tener una definición, que es la justicia constitucional, cuál es la jurisdicción constitucional y cómo se divide esta competencia. ¿Cuáles serían esos tres conceptos? Entonces, justicia, jurisdicción y competencia, que no son lo mismo, ¿verdad? Vamos a irlas desarrollando para que las entendamos. En el tema constitucional, y es el punto de partida para que podamos entender cómo funciona el planteamiento de las garantías constitucionales, es fundamental que ustedes sepan que hay básicamente, a nivel de los sistemas constitucionales, dos sistemas en el planteamiento de estas garantías. Es decir, el aparato judicial, estos entes que son los encargados de conocer este resguardo de la norma constitucional, se organizan.
¿Y cuáles son estos dos sistemas? Tenemos el sistema americano y tenemos el sistema continental europeo. Esa es la designación que tienen. Al sistema americano se le denomina sistema difuso de control constitucional y al sistema continental europeo se le denomina sistema concentrado. Sí, Denis, solo que concentrado se escribe con doble C, no con S. Entonces vamos a tener, insisto, el sistema difuso y el sistema concentrado. Por favor, si tienen dudas en el desarrollo de esto, no duden en plantearlas directamente o en intervenir para que nos podamos ir viendo en esta dinámica de manera más organizada. ¿Por qué es importantísimo que lo tengamos claro? Porque aquí en Guatemala tenemos los dos. En Guatemala, nuestro sistema de garantías constitucionales, desde la jurisdicción, reconoce tanto el sistema difuso como el sistema concentrado. Entonces, es fundamental que conozcamos los dos. Habrán países en donde su sistema es únicamente difuso y habrán países en donde lo tengan únicamente concentrado. Y algunos otros, como el nuestro, que puedan tener esta dualidad en el conocimiento de las garantías constitucionales. Entonces, ¿sí, dime? Perdone, yo me observé el video que mandó usted, la licenciada Jocabet, que dice que México es concentrado, ¿verdad? Si lo entendí así. Por el tipo de que ellos, la Corte Suprema de Justicia Nacional es la que maneja los controles constitucionales. No sé si esto es bien así o... Sí, ese video y ojalá, no sé si haya una producción como las que les envié específicamente para Guatemala, voy a buscarla. Pero en la próxima clase que tengamos presencial vamos a ver el video de cómo nace este sistema difuso en los Estados Unidos, que nace con el caso de Marbury versus Madison, para que podamos entender mejor cómo es que nace. Y vas a entenderlo ahora con cómo es que Guatemala unifica a los dos y desarrolla un sistema mixto. ¿A qué se refiere este sistema americano, angloamericano o difuso? Yo me quedo con que lo mencionemos como un sistema difuso. ¿Por qué se denomina difuso? Porque en este tipo de sistemas el control lo ejerce cualquier juez o cualquier tribunal. O sea, si hay una discusión sobre la constitucionalidad de una norma o de un procedimiento, entonces eso lo puede conocer cualquier juez en ese sistema de garantías. Es un control que se hace a posteriori. ¿Por qué? Porque se hace sobre casos concretos. Eso quiere decir que ya tiene que estar una contienda judicializada, tiene que haber ya una discusión sobre la constitucionalidad de un caso para que tenga un juez la posibilidad de conocerlo. Y este juez va a pronunciarse en el momento en el que dicte la sentencia. ¿Y qué es lo particular en este tipo de casos? Que el juez, al dictar sentencia, va a decir, bueno, esta norma no es aplicable en este caso. Y esto nos trae, a su vez, una cuestión particular, porque al señalar esto el juez no va a excluir la norma del sistema jurídico. Lo que va a decir es, esta norma no es aplicable en este caso en concreto. Ustedes van a ver en este caso tan particular, es un paradigma en la justicia constitucional, marca un antes y un después en el control constitucional, que es el de Marbury versus Madison, porque ahí en ningún momento se está excluyendo. Lo que se señala es esta norma no se puede aplicar en este caso concreto. Y es particular en realidad cómo se hace el planteamiento en ese caso. Insisto, vamos a ver el video para que nos podamos contextualizar. Pero acá vamos a tener entonces a un juez que está conociendo un caso específico
Y en ese caso específico, el juez lo que va a señalar es que en ese caso, esa norma no es aplicable. Por lo tanto, no la va a expulsar del sistema jurídico. Entonces, la sentencia en la que el juez se va a pronunciar va a tener aplicación entre las partes en contienda. Por eso se denomina que es un control constitucional cuyos efectos son únicamente interpartes. Va a ser aplicable únicamente para los que están en la contienda. Obviamente va a dejar algo que en estos sistemas se denominan precedentes. O sea, podría yo eventualmente, si tengo un caso similar, hacer un planteamiento y decir, mire, en un caso similar al mío, el juez resolvió de esta o cual manera. Entonces, es como un sistema de precedentes que se le denomina la regla del stare decisis. ¿Alguien levantó la mano? No sé si tienen alguna duda. Y se encuentra fundamentado, como todos los controles que tenemos de garantías, en el principio de la supremacía constitucional, que señala que no se pueden conocer normas que sean incompatibles con el texto constitucional. Entonces, si en un procedimiento específico alguien lleva a la discusión judicial la aplicación de una norma que violenta la Constitución, en ese caso en concreto, entonces el juez va a resolver señalando, sí, en efecto, aquí tenemos una eventual inconstitucionalidad y por lo tanto yo no aplico esta norma en este caso en concreto, señalo por qué y esta decisión queda concentrada en ese caso para la discusión que tienen interpartes. Ese es el sistema difuso. Todos los jueces tienen la posibilidad de hacer ese control, lo van a hacer en casos concretos y esa decisión va a privar entre las partes. Por el otro lado, tenemos el control denominado también continental europeo o concentrado. Veámoslo en contraposición con el sistema difuso. Y también recordemos que esto va a variar, ¿verdad? De qué tipo de sistemas jurídicos tengamos. Dime, Melvin. Lick, en la parte anterior, cuando se refiere a todos los jueces, no importa el rango del juez. No. Recuérdate que en este caso vas a tener que ubicarte en el sistema judicial específico, ¿verdad? Acá en Guatemala lo puede hacer un juez de primera instancia, lo puede hacer una sala y lo puede hacer la Corte Suprema de Justicia, pero no los jueces de paz, si es a eso a lo que te refieres. Y quedémonos ahorita con la discusión doctrinaria. Ya vamos a analizar por qué en Guatemala y cómo se aplican estos dos sistemas. Estamos analizando ahorita la parte dogmática, cómo se ha desarrollado doctrinariamente y cuáles son los detalles que la doctrina ha logrado extraer para darnos los puntos fundamentales de estos dos sistemas. Los vamos a entender mejor, definitivamente, cuando ya miremos cómo es que se aplican específicamente en nuestro sistema constitucional, procesalmente hablando, acá en Guatemala. Vamos a tener por el otro lado, entonces, un sistema concentrado. ¿Qué tenemos acá? Una jurisdicción constitucional específica o, en todo caso, un tribunal específico. Alfonso vio el video y en el video, por ejemplo, se planteaba el sistema en México. En México no hay un tribunal constitucional específico. Ahí lo que existe es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es lo mismo que ocurre con Argentina, que es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en Costa Rica. En Costa Rica lo que tienen es una sala que conoce los temas constitucionales. En el caso del sistema concentrado, sí tenemos un tribunal específico, una jurisdicción constitucional específica, casos como el guatemalteco, casos como el colombiano, Perú, Ecuador, Bolivia, en donde tenemos cuerpos judiciales que tienen una competencia específica para conocer de estas discusiones sobre la inconstitucionalidad de las normas. ¿Por qué se denomina este sistema como un sistema concentrado? Porque ese tribunal monopoliza el conocimiento de esos temas constitucionales. Así es, Denise. Acá en Guatemala tenemos ese sistema. Por eso les digo, hay mitad y mitad.
Tenemos los dos y ahora vamos a ir entendiendo por qué. Acá en Guatemala tenemos una corte constitucional y es una corte que su ámbito de competencia se circunscribe al conocimiento de la materia constitucional. Si ustedes ven el artículo 268 constitucional, para que vayamos avanzando y vean cómo está planteado en la Constitución, señala: la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente privativa. ¿Por qué se refiere a una jurisdicción privativa? Porque es específica para la materia constitucional, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como un tribunal colegiado con independencia de los demás organismos de Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. ¿A qué ley nos referimos? Pues obviamente a la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Y si ustedes verifican que hay una específica que se refiere a la que ejerce la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuáles son los elementos importantes que podemos extraer de este tipo de control constitucional? Es un control que es preventivo. ¿Por qué? Porque este tribunal no solo verifica que las normas eventualmente luego de ser aprobadas puedan tener un vicio de inconstitucionalidad, sino que también tiene funciones de un control preventivo. Puede emitir opiniones y puede emitir dictámenes. Recuerdan que eso lo vimos la otra vez y si no, vamos a revisarlo rapidito. ¿Quién puede? Del artículo 175. Licenciada. Sí. Buenas noches. Se lo va a leer. Gracias. El segundo párrafo del artículo 175 establece: los magistrados, si así lo deciden, podrán hacer constar su opinión individual junto con la opinión consultiva de la Corte, bien sea que disientan de la mayoría o no. No, estás leyendo el 175 de la Ley de Amparo. Perdón. El 175 párrafo 2 de la Constitución, por favor, sí. Dice: las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de 2/3 partes del total de los diputados que integran el Congreso, previo a dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. ¿Quién puede leer ahora el literal I del 163 de la Ley de Amparo? Ahora sí, licenciado. Ahora sí. Ahora sí, tenemos, inciso I, actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en la Constitución de la República. Ese es el 175 en su párrafo segundo. Pero miren el que está antes, el H, siempre en el artículo 163 de la Ley de Amparo. Emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidad. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos conversado con el tema de las competencias que tiene el presidente al vetar y la obligatoriedad que tiene el Congreso de remitirlo a la Corte? Pero también en el mismo 163 de la Ley de Amparo, que lo que estamos analizando son las funciones de la Corte, en la literal E pueden verificar que señala emitir opinión sobre la constitucionalidad de tratados, convenios y proyectos de ley a solicitud de cualquiera de los organismos de Estado. Recuerden que quien tiene que pedir esa opinión son los organismos de Estado. No cualquiera puede pedir este tipo de opinión. Es distinta a la función que se cumple en el amparo, es distinta a la función que se cumple en la inconstitucionalidad. ¿No? Acá lo que se está pidiendo es una opinión. Y hay una función que es bastante interesante, esa la vamos a ver cuando discutamos específicamente qué es la Corte de Constitucionalidad,
que está contenida en el artículo 171. Si ustedes advierten en el 163, dice, bueno, se le puede remitir a la Corte para que opine sobre un tratado, sobre un convenio o sobre un proyecto de ley. También se le señala, usted puede conocer conflictos de competencia o de jurisdicción, puede emitir opinión si una ley es inconstitucional y el presidente así lo dice en su veto. Y también puede opinar y dictaminar en todo aquello que le señala la Constitución. Pero hay una función que es bien interesante que se aplica perfectamente a esto de las condiciones del sistema de control de constitucionalidad concentrado, que es la del 171. Y es la opinión que pueden plantear los organismos de Estado. La Corte, a pedido del Congreso de la República, del presidente de la República y de la Corte Suprema de Justicia, puede dar opiniones sobre la interpretación de la Constitución. Y si ustedes se dan cuenta, salimos de la dinámica de, mire, analíceme esta ley, analíceme este tratado, analíceme esta convención, puede dictaminar sobre la modificación de una ley de rango constitucional. No, acá es de Corte de Constitucionalidad, tengo ciertas dudas sobre la interpretación de la Constitución, sobre circunstancias específicas. De eso obviamente no vamos a discutir de manera profusa, les planteo solo ejemplos. Se han enviado opiniones consultivas, por ejemplo, diciéndole a la Corte, mire, cómo debería de desarrollarse una interpelación, cómo deberían de ser las preguntas hacia un ministro en una interpelación. Pueden en una interpelación hacerle preguntas de índole personal a un ministro. ¿Puede un ministro que ya está en interpelación salir del país? Porque hay condiciones particulares sobre esto. Si ustedes se dan cuenta, ahí no se está discutiendo sobre una norma, ni es un amparo, pero sí se está interpretando el texto constitucional. Entonces, esa es otra de las facultades y por eso es un órgano concentrado. ¿Por qué? Porque su materia específica es la constitucional. No podría el presidente hacerle este tipo de preguntas en el contexto de nuestro sistema jurídico a la Corte Suprema de Justicia, porque no es su competencia. Esa es de este tribunal privativo, de este órgano concentrado, que pues su especialidad y su finalidad y su competencia de conformidad con el 268 constitucional y 149 de la Ley de Amparo es el conocimiento específico del texto constitucional. Y hay una cuestión particular en este sistema concentrado, y es de que también puede intervenir a posterior, resolviendo este tipo de recursos que es parte de este curso, que es la inconstitucionalidad de las normas. Para que no nos perdamos, la Corte puede preventivamente analizar un proyecto de norma si los organismos de Estado se lo piden. Mire, esto todavía no es norma. Si son normas de rango constitucional, esa es una obligación constitucional enviarlas. Entonces, este sería un control preventivo, diciendo, mire, si lo aprueba, puede tener problemas en cuanto a las opiniones. Y en cuanto al dictamen, este sí es vinculante, el del 175, párrafo segundo. Supongamos que no se requiere la opinión. Insisto, el 175, párrafo 2 sí es obligatorio. Pero no se le consulta a la Corte a guisa de opinión y se promulga una norma. Entonces, esta función también es particular porque la Corte puede intervenir a posteriori ante el planteamiento de una inconstitucionalidad de la norma. Y recuerden que esta intervención no solo es sobre leyes emanadas del Congreso de la República, también se puede hacer sobre reglamentos, sobre disposiciones de entes que tengan autoridad. Si ustedes revisan el diario oficial, se pueden percatar que yo creo que todas las semanas la Corte de Constitucionalidad suspende reglamentos y disposiciones que emiten los gobiernos locales, las municipalidades. Entonces, es bien particular esta función porque tal y como pueden leer ustedes ahí en el material, a este tribunal se le da esa potestad tan particular que es ser
un intérprete del texto constitucional. Y viene ahí este término también, que sus disposiciones, cuando el control se hace sobre normas, es erga omnes. ¿Cuál es la diferencia en el difuso? Si yo planteo que una aplicación de una norma en un caso particular puede ser inconstitucional, entonces esa declaratoria es en ese caso y para esas partes. Pero si la Corte de Constitucionalidad conoce el planteamiento de una inconstitucionalidad general, expulsa esa norma del sistema jurídico y esa aplicación es general, es erga omnes, es para todos los que estamos en el país porque es donde tiene este marco territorial de influencia, este sistema jurídico. Entonces vamos a tener, insisto, estos dos sistemas de análisis constitucionales, el concentrado y el difuso. Y como les decía la otra vez, en Guatemala cuando la cosa es complicada, nosotros sabemos ponerla más complicada y más interesante. Entonces nosotros adoptamos los dos sistemas. Y aquí el truco es que vayamos entendiendo cómo es que se aplican estos dos sistemas. Generalmente a ustedes se los van a explicar como que como que esto se puede entender mejor desde la perspectiva de las inconstitucionalidades. Pero yo también lo advierto desde el planteamiento de los amparos, porque hay una bifurcación ahí dependiendo de ante quién o quién va a ser la autoridad reclamada en un amparo, que podemos advertir la participación de la Corte de Constitucionalidad. Entonces nosotros tenemos este sistema mixto. ¿Por qué es mixto? Porque tenemos esta combinación tanto del sistema concentrado como del sistema difuso. Veamos, por favor, los artículos 266 y 267 de la Constitución. De la Constitución. Y leámoslo, por favor. Artículo 266. La inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación y hasta antes de dictarse sentencia. Las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. Vamos a hacer una dinámica. Alguien que tenga por ahí abierta también su ley de amparo. Podemos ir a ver en la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, en el capítulo 5, la inconstitucionalidad de leyes y reglamentos de carácter general, perdón, eso está en el 133, y podemos encontrar en el artículo 116 la inconstitucionalidad de leyes en casos concretos. Entonces, fíjense, si nosotros acabamos de analizar que tenemos un sistema difuso en donde cualquier juez puede conocer en casos concretos la inaplicación de una norma y que esa inaplicación de esa norma va a ser solo entre esas partes, lo tenemos perfectamente identificado en nuestro artículo 266 que ya la compañera acaba de leernos. Y si analizamos el contenido del 116, vamos a avanzar, lo voy a leer yo y así vamos cruzando con la lectura de los dos artículos. Aquí señala, en casos concretos, en todo proceso, fíjense, todo proceso de cualquier competencia y en cualquier jurisdicción, puede ser penal, civil, laboral, administrativo, mercantil, en cualquier instancia, puede ser en primera instancia, puede ser en apelación, e incluso si tenemos la posibilidad de plantear casación y hasta antes de que se dicte sentencia. Ojo, no podemos plantear una inconstitucionalidad de ley en caso concreto cuando ya tenemos la sentencia. Las partes podrán plantear, ya sea como una acción, ya sea como una excepción o como un incidente, y no se van a asustar ahorita, vamos a entender la diferencia entre estos tres mecanismos, acción, excepción e incidente,
una inconstitucionalidad total o parcial de una ley, pero para ese caso. ¿Y qué es lo que buscamos? Si leen el 116, que se declare su inaplicabilidad. No decimos esa norma es inconstitucional. Lo que señalamos es esa norma no me la pueden aplicar a mí en este caso. Pues que no lo puedo reclamar después de la sentencia, porque ya en ese momento ya el juez emitió un pronunciamiento, entonces de nada nos serviría. Pero tenemos también elementos del control concentrado. Por favor, leamos el 267 constitucional. Artículo 267. Inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. Las acciones en contra de las leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante el Tribunal o Corte de Constitucionalidad. Fíjense la enorme diferencia de la inconstitucionalidad de leyes en casos concretos. En todos los procesos, en cualquier competencia y en cualquier jurisdicción, usted puede plantear su inconstitucionalidad, pero si la inconstitucionalidad es de una ley y es general, no es un caso concreto. Yo lo que estoy diciendo es, mire, esta ley es inconstitucional. Es la ley, no el caso. Solamente lo puede conocer la Corte de Constitucionalidad. Entonces ahí tenemos el sistema concentrado. Esa es competencia específica. Y para los que les gusta apuntar siempre en dónde está, dónde podemos ubicarlo en la ley de amparo, el artículo 267 tiene su correlato en el 133 de la ley de amparo. ¿Qué es lo que señala el 133? La inconstitucionalidad de las leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante la Corte de Constitucionalidad. Entonces ahí tenemos palpable los dos sistemas. Si es un caso concreto, si son interpartes, si no expulso esa norma, sino que solo señalo única y exclusivamente que no me es aplicable a mí en ese caso, entonces lo puedo hacer en donde se está ventilando ese caso, si el caso es civil, si el caso es de familia, si el caso es mercantil, ante el juez que lo está conociendo hasta antes de que dicte sentencia. Pero si lo que yo estoy señalando es no, esta ley, en términos generales, es inconstitucional, entonces ese control se vuelve concentrado. Por eso tenemos estas dos posiciones en nuestro sistema, lo cual es interesante porque de alguna manera podemos decir que esto maximiza la tutela constitucional, porque tenemos posibilidades de hacer planteamientos ante tribunales menores o juzgados menores, porque recuerden un detalle particular, y es de que de conformidad con el texto constitucional, y eso lo tenemos en el artículo 203, déjenme verificar si no es el 200, siempre se me confunde si es el 203 o el 204, así es. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Entonces le estamos diciendo a todo el sistema de justicia que tienen obligación de respetar el texto constitucional en función del principio de primacía. Me parece que Denis levantó la mano. Sí, licenciada, solo para lograr entender bien la inconstitucionalidad en casos concretos y en casos generales. En casos concretos, una de las diferencias es de que es la inaplicabilidad, ya sea de un artículo, por decirlo así, y la de inconstitucionalidad en casos generales es la expulsión de esa ley. Así, ¿verdad? Así es. Así es. Mire, vamos, las que más se discuten en la Corte. Supongamos que tú tienes una empresa de cable. No sé, pensemos en Tactic. Y de pronto llegas a Tactic y te dicen, no, fíjese, don Denis, que aquí en Tactic, para que usted pueda tener una empresa de cable, primero nos tiene que venir a pagar una licencia,
después nos tiene que decir cuántos metros, si tiene que poner postes. Fíjese que aquí le cobramos 10,000 quetzales por poste y le cobramos 500 quetzales por metro lineal de cable. Y sabe que también le queremos cobrar el 50% de lo que le cobre a las personas por darles la señal de cable. Tú podrías decir, mire, ese reglamento que tiene la municipalidad de Tactic, para mí es inconstitucional. En mi caso particular, me genera un problema serio. No se está respetando una serie de principios constitucionales, ¿no? La libertad que yo tengo para ejercer, no se está respetando el principio de proporcionalidad, porque la municipalidad está haciendo normas que son impuestos. Las municipalidades no tienen esa facultad para generar este tipo de impuestos, no tiene razonabilidad. Y tú puedes plantearle a un juez una discusión de este tipo. En realidad lo que se hace en Guatemala, y ya casi que, es que les insisto, esto es de todas las semanas, es plantear por ciertas instancias la inconstitucionalidad general de ese reglamento. No es porque a ti, Denis, te vaya a afectar como empresario, es que le va a afectar a cualquiera que quiera ir a esa localidad a hacer algún tipo de inversión que incluya este tipo de infraestructura. Entonces se plantean estas inconstitucionalidades de carácter general para que lo que se señale que es inconstitucional no es lo que le están haciendo a Denis Gómez en su empresa en particular, sino lo que eventualmente le van a hacer a cualquiera que quiera desarrollar ese tipo de actividades. Entonces se expulsan esas normas. Eso es básicamente. Obviamente nosotros en el curso vamos a desarrollar la inconstitucionalidad. Yo no quiero que ustedes salgan aquí como que fueran Hans Kelsen, sabiendo cómo plantear una inconstitucionalidad cabo a rabo, pero por lo menos que entendamos todos los principios básicos y fundamentales de qué es lo que implica este tipo de sistemas de control constitucional. Obviamente tienen sus puntos a favor, tienen sus puntos en contra. Se ha discutido mucho en el sistema de control concentrado que hay una concentración excesiva de poder, que esta concentración excesiva de poder por parte del Tribunal Constitucional lo hace alejarse de toda la realidad judicial que hay. Pero esto es bien discutible a la luz de lo que también implica el tener un tribunal especializado. En el control difuso, por ejemplo, se ha discutido que como son todos los jueces y están en todas las competencias, con toda la jurisdicción y en todos los casos, puede haber una falta de uniformidad en los fallos y eso de alguna manera va a generar una inseguridad jurídica. Pero por eso se trata, y eso es una tarea que también van a conocer ustedes, de generar criterios de la justicia constitucional, que se denomina jurisprudencia, para que los jueces puedan tener estas posiciones de una manera más estandarizada y puedan conocer cuáles son los parámetros para el conocimiento. Entonces, si los podemos analizar desde una tabla comparativa, vamos a ver en el sistema difuso que son todos los jueces los que tienen el conocimiento. Ya lo vimos aquí, artículo 266 constitucional. Versus el concentrado que tiene un tribunal especializado, 267. En el difuso son casos concretos. Hay una contienda específica. En el concentrado son casos abstractos. ¿Por qué? Porque vamos sobre la norma. En el difuso es interpartes, porque como hay un caso, pues van a haber dos partes en contienda. Pero en el concentrado, el efecto es sobre toda la población, es erga omnes. Porque si se señala que ese texto, que ese reglamento, que esa disposición es inconstitucional, pues entonces se expulsa de ese sistema jurídico. ¿Qué hace el difuso en contrario sensu con este principio del concentrado? Que solo la inaplica, pero la inaplica para este caso. ¿Cuál es el origen de este sistema difuso? Pues este caso Marbury versus Madison, resuelto por el juez John Marshall. Y en el sistema concentrado, pues el planteamiento, porque ahí es donde nace, de hecho, un tribunal especializado en la Constitución de Austria, con este pensamiento kelseniano de 1920. Ahora me van a decir,
licenciada, ese cuadrito no lo tenemos en la presentación. No, porque este me ayuda un poquito para explicárselos también. Hay un poquito de más detalle ahí, pero si lo quieren copiar. Porque acá lo podemos ir viendo con todas las diferencias en el órgano, en el acceso, en cuáles son los efectos, cuál es el momento para plantearlo, cuál es el resultado, la uniformidad y de alguna manera el nivel de especialización, que es parte de lo que hemos estado hablando también. Si planteamos una inconstitucionalidad en caso concreto, en un caso de familia, obviamente estos jueces tienen una especialidad más directa en normas de familia. Si lo planteamos en un caso civil, los jueces tienen más especialización en la justicia civil. Si lo planteamos en un caso penal también. Pero en el tema de la justicia constitucional especializada y cuando planteamos normas de carácter general, lo que tenemos ahí sí ya es un tribunal que tiene una especialización específica en el texto constitucional. Entonces, aquí con esto podemos ver algunos otros parámetros. No sé si hay alguna duda. Bueno, miren cómo es de interesante en Guatemala. Insisto, generalmente les van a plantear a ustedes que este tema del control concentrado y del control difuso solo lo advertimos en la inconstitucionalidad, que es lo que hemos estado viendo hoy, al artículo 266, 267, 116 y 133 de la Ley de Amparo. Vamos a advertir entonces este sistema concentrado y este sistema difuso. El concentrado en la inconstitucionalidad de carácter general. ¿Cómo podemos plantear esta inconstitucionalidad de carácter general? Nosotros podemos decir que una norma es inconstitucional, ya sea en una parte de su contenido o totalmente. Por ejemplo, en este caso que le decía a Denis puede decir, mire, Corte de Constitucionalidad, yo no voy a alegarlo en caso concreto, voy a plantear una inconstitucionalidad general de esa normativa de la Municipalidad de Tactic que señala cuánto tienen que pagar los comercios. Pero fíjese que yo ya revisé ese reglamento de la Municipalidad de Tactic y resulta ser que yo no me voy a meter con cuánto cobran en el mercado, no me voy a meter cuánto le cobran a las tiendas, no. Me voy a meter con el apartado en donde discuten de las empresas que dan prestación de servicios de cable. Entonces voy a hacer una inconstitucionalidad general, sí, porque va a expulsar esa norma, pero va a ser parcial, porque solo voy a discutir una parte de ese reglamento. Si eventualmente alguien quiere señalar que es el reglamento completo que hizo esa municipalidad el que tiene vicios de constitucionalidad, pues entonces hará una inconstitucionalidad general total. Y si la Corte considera que todo ese reglamento es inconstitucional, expulsará el reglamento completo. Eso es bien interesante porque también da ciertos mecanismos de flexibilización. ¿Por qué es concentrada? Porque se plantea directamente ante la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo tenemos el sistema difuso? Porque ahí es un caso concreto. Vamos a recapitular todo lo que hemos estado hablando. Entonces, lo que vamos a hacer es que si estamos dentro de un juicio, sea cual sea su jurisdicción, sea cual sea la competencia, y hasta antes de que se dicte sentencia, podemos plantear una acción de inconstitucionalidad, podemos plantear una excepción de inconstitucionalidad o un incidente de inconstitucionalidad. Eso va a depender de cómo va el proceso, ya lo vamos a desarrollar cuando sea ese el punto específico. Ahorita lo importante es que entendamos los sistemas. Como se hace en cualquier proceso, como se hace ante cualquier juez, de cualquier competencia, entonces el control es difuso. Pero no olvidemos que esto única y exclusivamente es interparte y que no aplica para todos. Y aquí hay un detallito, y es de que por ese nivel de especialidad que tiene la Corte de Constitucionalidad en nuestro sistema de justicia, por ejemplo, si Denis hubiera dicho, ok, lo voy a hacer a través de una inconstitucionalidad en caso concreto y voy a ir a discutir ante un tribunal de lo contencioso que este reglamento no se me tiene que aplicar a mí.
porque yo considero que no lo voy a discutir como una inconstitucionalidad general. Si el tribunal le declarara sin lugar esa inconstitucionalidad, puede ser apelado. Y esa apelación la conoce como tribunal concentrado la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ahí hay una cuestión muy particular, porque la Corte de Constitucionalidad tiene en el sistema guatemalteco esa posibilidad como de atracción, así lo advierto yo, de decir, vamos a rescatar lo que en la justicia difusa, o en este control difuso, no se puede estar haciendo bien, y lo atraigo para hacer un planteamiento ante una apelación. Y de estas resoluciones, de hecho, que en apelación emite la Corte, es que se sientan criterios. La Corte puede decir, mire, lo que usted no advirtió, lo que usted no pudo ver en esta inconstitucionalidad, y por eso no lo resolvió como debió, pues ahora se analiza. Y estos son los criterios que van a privar para que usted, si lo vuelve a conocer, si le vuelven a plantear casos como estos, de hecho se dan capacitaciones a los jueces, pues esta debería de ser la forma en la que usted lo analice. Entonces, es en las inconstitucionalidades, de hecho, en donde advertimos más esta diferenciación de los dos sistemas. El sistema concentrado nace así, con esta constitución austriaca. Este planteamiento que hace Hans Kelsen es básicamente la instauración de un tribunal con facultades de legislador negativo. Un juez que puede decir, no, esta norma no tiene aplicación porque violenta el texto constitucional. Por eso es que nosotros tenemos, como les decía al iniciar, un sistema mixto, en donde interviene la Corte de Constitucionalidad y en donde interviene también el organismo judicial, porque es en todas las competencias y en todos los casos. Pero si lo advertimos, y aquí ya podemos anotar y verificar que también tenemos estos sistemas, tanto el difuso como el concentrado, mezclado en Guatemala, veremos que, por ejemplo, hay un control concentrado en la materia de amparo y tenemos un control difuso en la materia de amparo desde la perspectiva de cuál es o quién es la autoridad que estamos reclamando. Por ejemplo, si nosotros vamos a presentar un amparo contra el presidente de la República, contra la Corte Suprema de Justicia o contra el Congreso de la República, el control es concentrado, porque únicamente tiene competencia para conocer de esos amparos la Corte de Constitucionalidad. Y ahí, estas sentencias que dicta la Corte no son apelables, se conocen en única instancia. Mientras que vamos a advertir un sistema difuso desde la perspectiva de la Corte Suprema de Justicia, si son otros los funcionarios, son otras las autoridades las que estamos reclamando en amparo. Y eso lo vamos a encontrar del artículo 12 al artículo 14 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Ahora vamos a analizar esos artículos. Y una clave interesante para que ustedes vean qué tan potente es ese control concentrado en Guatemala, aún y cuando tenemos también el sistema difuso, es de que todas las sentencias que se dictan en amparo, en el control difuso, al igual que todas las sentencias que se dictan en el control difuso, en las inconstitucionalidades, son apelables ante la Corte de Constitucionalidad. Entonces, esto hace muy particular este sistema y este nivel de especialización que tiene la Corte de Constitucionalidad frente al sistema difuso. Les decía, es un poquito complejo si lo vemos así de entradita, pero cuando ya ustedes vayan desarrollando cómo es que se plantea un amparo de una inconstitucionalidad, van a ver que es solo cuestión de entender quiénes son los órganos competentes para el conocimiento de estas acciones. Entonces, si tenemos alguna duda hasta este momento. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Es que donde estoy está lloviendo. Sí, se escucha bien, licenciado. Nosotros, este sistema de control constitucional, no crean que nació así de diáfano y así de perfecto.
fue, digamos, ya plenamente desarrollado a partir de la Constitución de 1985, cuando la Constitución del 85 desarrolla este capítulo, este título sexto, bajo el acápite de garantías constitucionales. Pero antes de eso no teníamos este tipo de control. En 1964, acá en Guatemala, se hizo un congreso jurídico donde se discutió que existiera un tribunal que pudiera defender el texto constitucional de una manera específica. Y fue, de hecho, en la Constitución de 1965, donde se materializa por primera vez un tribunal de garantías constitucionales. Digamos que no fue así como que la mejor prueba, ¿verdad? Estábamos como a prueba de ensayo, y eso fue lo que materializó que en la Constitución de 1985 ya se estableciera como un tribunal con jurisdicción privativa. La Corte, de hecho, se instaló en 1986, el 9 de junio de 1986. Y en 1993, es que es un año muy particular para el establecimiento de la Corte, digamos, o se menciona de esa manera, por la participación que tuvo en la crisis constitucional que tuvo Guatemala por el tema del poder político. Ustedes van a encontrar en el material que les he compartido y en la presentación cuál ha sido o cuál es la posición de la Corte de Constitucionalidad en relación a esta jurisdicción que tiene la Corte para ejercer el control de la Constitución. Y con esto me refiero no solo conociendo amparos, sino conociendo también de inconstitucionalidad. Vamos a leer solo una de ellas. ¿Quién puede leer, por favor, lo que está en la pantalla? No se peleen por leer. ¿Qué ha señalado la Corte de Constitucionalidad al respecto? ¿Sí? En el ejercicio de la magistratura de lo constitucional, no puede obviarse que la labor de enjuiciamiento de constitucionalidad de actos de gobierno, sobre todo en aquellos en los que el ejercicio del ius imperium se pretende la regulación de conductas autónomas de los órganos estatales. Las controversias y pueden tener elevada connotación política, empero en estos casos la composición de este tribunal es la que, en ejercicio de sus competencias, decide la solución de dichos conflictos con sustento en los criterios eminentemente jurídicos. ¿Qué es lo que la Corte plantea con este enunciado? Es cierto, nosotros tenemos órganos políticos y tenemos contiendas de esos órganos políticos, no solo entre ellos mismos, sino también de ellos de cara a la ciudadanía. Y es cierto que esas funciones que hacen estos órganos políticos tienen esa carga política propia de su función. Pero lo que la Corte tiene que hacer, que esa es la premisa fundamental de su trabajo, es resolver esa contienda no bajo una perspectiva política, sino bajo una perspectiva jurídica. Y esa es parte de la justificación de la existencia de la Corte Constitucional. Ya eso ustedes lo encuentran en la sentencia que se dictó en el expediente 2122 del año 2003. Hay una serie de sentencias en donde la Corte ha planteado cuál es esa posición. Y para entender un poco cuál es la posición de los órganos en Guatemala que conocen de la materia de las garantías constitucionales, tenemos que dirimir primero este planteamiento. Y es la división o la separación o el entendimiento particular de lo que es la justicia constitucional y la jurisdicción constitucional. ¿Qué es lo que nosotros vamos a entender por justicia constitucional? Vamos a entender que es esta justicia todos los mecanismos jurisdiccionales, todos, es decir, el amparo, la exhibición personal, la inconstitucionalidad, que están destinados a proteger un elemento fundamental en nuestro sistema jurídico, la supremacía de la Constitución. Que el texto constitucional es la norma fundante de todo nuestro sistema jurídico. ¿Por qué? Porque esa norma suprema es la que protege nuestros derechos fundamentales. Como ahí están nuestros derechos fundamentales,
Entonces vamos a instaurar todos esos mecanismos para protegerla. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de la defensa de la Constitución, las categorías de la defensa de la Constitución, como la protección y las garantías procesales, pues esa es la justicia constitucional. En Guatemala, esa justicia constitucional la encontramos plenamente definida y la encontramos en esta combinación de sistemas porque tenemos tanto el control concentrado como el control difuso. No solo está llamada a la Corte de Constitucionalidad como una función esencial de este tribunal privativo de defender la Constitución. Están llamados todos los organismos que están sujetos a la Constitución. De hecho, incluso nosotros como ciudadanos estamos obligados al respeto y al cumplimiento de estos principios constitucionales. Entonces, es importante que no perdamos de vista esta función dentro del marco de lo que implica la justicia constitucional. En contraposición, vamos a encontrar lo que se denomina jurisdicción constitucional. Ahora ya entendemos que nosotros tenemos una justicia constitucional, que tenemos todos esos mecanismos que nos ayudan a la defensa de la supremacía de la Constitución. Y defendiendo esa supremacía, defendemos nuestros derechos. Podemos hacerlo en mecanismos que se ven plasmados en estos sistemas difusos y concentrados, porque en Guatemala coexisten ambos en un sistema mixto. Como estamos en esta justicia y vamos a defender nuestros derechos, invocamos la jurisdicción constitucional. ¿Qué es lo que tenemos de ese lado? Es el ejercicio de las competencias específicas. Ya esto es ir detallando quiénes son los encargados de conocer específicamente los casos para conocer esos conflictos. Si ya tengo la Constitución, si ya tengo la supremacía, si ahí están todos mis derechos y eventualmente estos pueden ser conculcados o ya fueron conculcados, bueno, entonces existe ya un procedimiento específico y puedo ya acudir a estos órganos jurisdiccionales para plantear mis reclamaciones. En el sistema guatemalteco nosotros tenemos, insisto, a la Corte de Constitucionalidad como parte del control concentrado y tenemos a todo el sistema de justicia que a mí de pronto la designación me parece un poco particular, pero así se les denomina a la justicia ordinaria, que es la que se ejerce desde la Corte Suprema de Justicia. Cuando hablamos de la justicia constitucional, la especializada es la de la Corte de Constitucionalidad y la justicia ordinaria es la que ejerce la Corte Suprema de Justicia. De hecho, cuando vayamos leyendo amparos, cuando vayamos leyendo resoluciones, ustedes van a ver que si, por ejemplo, plantean un amparo ante un juez de primera instancia o ante una sala, ellos siempre ponen ante la sala, qué sé yo, primera de lo económico coactivo, el Departamento de Guatemala, constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo. ¿Por qué? Porque no es su función originaria. Su función es conocer contiendas contenciosas. Los juzgados civiles, su función es conocer de casos civiles, pero como se activa esa jurisdicción específica constitucional, se ponen ahí sí que la toga específica de garantes del texto constitucional. Por eso es que en esas acciones vamos a leer siempre que ponen constituido en Tribunal Extraordinario de Amparo. Un punto fundamental, y que es complejo porque ustedes apenas están viendo teoría general del proceso, es entender qué es la jurisdicción. Porque para poder delimitar y entender qué es la jurisdicción constitucional, primero tenemos que entender un concepto básico. Por favor, apúntenlo y búsquenlo. Si tienen sus diccionarios de ciencias jurídicas, de Cabanellas o no sé cuál es el que ustedes utilicen para sus estudios de derecho, busquen estas definiciones en sus diccionarios. Entonces, ¿qué es jurisdicción o qué conocemos usualmente como jurisdicción? Se le denomina jurisdicción tanto a la actuación
del derecho objetivo que se está tutelando, como el conjunto de órganos que representan esa actuación. En los órganos judiciales y en la actuación que tienen esos órganos judiciales es que se ubica la jurisdicción. ¿Quién puede leer lo que está en la pantalla, que es la definición de Montero, Arocha y Chacón Corado de lo que es la jurisdicción? A ver, Denis. Buenas noches, licenciada. Dale, Licenciada. No sé quién lo va a leer. Yo lo leo, licenciada. Dale. Jurisdicción. Bueno, es la potestad dimanante de la soberanía del Estado, ejercida exclusivamente por jueces y tribunales independientes, de realizar el derecho en el caso concreto, juzgando de modo irrevocable y promoviendo la ejecución de lo juzgado. Esa es. Licenciada. Sí, yo me aprendí también ya otra definición, donde es que jurisdicción es la facultad que tiene el Estado de administrar justicia por medio de sus órganos jurisdiccionales. Ahí tienes varias, mira, en la pantalla. Con estas te vas a entretener. Ahí vas a tener elementos de lo que es la jurisdicción. Es una potestad, es una derivación de la soberanía. Acuérdense que la soberanía es nuestra, pero nosotros la delegamos. Y cuando la delegamos a través de esta delegación de la soberanía, se ejercen órganos por representación y en este caso es el organismo judicial. Entonces es una potestad derivada de la soberanía que le atribuye a los titulares una posición de superioridad o de supremacía respecto de las personas con que ellos se relacionan. Si nosotros analizamos el artículo 203 de la Constitución, ahí vamos a ver también cuáles son las condiciones para esta administración en el sistema constitucional guatemalteco, porque no nos perdamos tiempo. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, que fue parte de lo que tú leíste recién, Denis. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. Pero miren el párrafo tercero. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que la ley establezca, y ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Entonces, esa es la jurisdicción en Guatemala. Corresponde al Estado en este momento histórico, dice, lo que no impide que en otros momentos pudiera no ser así, pero bueno, en lo que estamos nosotros ahora es una potestad que tiene específicamente el Estado. Entonces, nosotros vamos a hablar acá específicamente de la jurisdicción constitucional. Aquí hay una cuestión particular. Todos los jueces, y en este caso vamos a hablar también de la Corte de Constitucionalidad, aunque no forme parte del organismo judicial, ejercen jurisdicción, ¿sí? Porque la jurisdicción es esa potestad de administrar la justicia. Y en el caso específico, tal y como señala la Constitución, de que al momento de ejercerla lo hagan con apego absoluto a la Constitución Política de la República de Guatemala. Yo esperaría que todos tengan por ahí su ley del organismo judicial, pero si no, yo la tengo acá y les voy a leer el artículo 57. Y por favor, márquenla en su artículo 203 constitucional. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Es exactamente lo mismo del artículo 203 constitucional. Pero agreguémosle esto: la jurisdicción es gratuita e igual para todos, salvo lo relacionado con costas judiciales, que eso es obviamente materia de litigio y se fijan en la sentencia.
Toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. La jurisdicción, artículo 58 de la ley del organismo judicial, es única. Y aquí es donde viene lo interesante. La jurisdicción es única y es esa potestad que tienen los tribunales de justicia de administrar justicia, pero se distribuye. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a distribuir? Se va a distribuir en la Corte Suprema de Justicia, en las Cortes de Apelaciones y en los juzgados de primera instancia y juzgados menores. Entonces, vamos a empezar por este tema. Jurisdicción única, administrar justicia, y la vamos a distribuir, ¿va? Entre jueces de paz, jueces de primera instancia, jueces de sala y Corte Suprema de Justicia. Luego viene un punto bien interesante, que es y cómo se distribuye esta jurisdicción. Bueno, ya lo analizamos, está en el artículo 58, en los distintos órganos que conforman el organismo judicial. Pero hay un punto que es valioso también que recordemos, y es de que los jueces ejercen jurisdicción, pero en función de su competencia. ¿Quién me puede decir por lo menos dos tipos de competencia? Hay una competencia por razón de la materia, competencia por razón de la cuantía. Por territorio. ¿Qué otra dijeron? Es que no vi quién habló. Por territorio. Así es. Entonces, se dan cuenta, todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos los jueces van a tener la misma competencia. Yo no me voy a meter a un juzgado de familia a presentar una querella penal, ni voy a ir a plantear un divorcio a un juzgado penal. Entonces, es fundamental que entendamos la diferencia entre jurisdicción y competencia. La competencia está en razón de la materia, está en razón del grado, está en razón de la cuantía y está en razón del territorio. ¿Sí? Todos estos son elementos que ustedes van a ir desarrollando en teoría del proceso para poder ir viendo en dónde es donde se plantean los casos. Esta no sé por qué aparece por aquí y la vamos a ubicar porque en realidad esto tiene que ver con el tema del control constitucional, entonces va más adelante. En Guatemala, como les decía recién, esta jurisdicción privativa del Tribunal Constitucional no es algo que hayamos tenido todo el tiempo en nuestra norma constitucional, es algo, digamos, de una data reciente, fue en este Congreso Jurídico del 64, sí se incorporó al texto constitucional y fue bastante interesante porque se crea esta jurisdicción constitucional, pero no privativa, fíjense. Lo que se hace, es lo que van a ver ahorita en pantalla, y es que en el artículo 260 de la Constitución de 1965, y ustedes tienen que tenerla porque siempre les comparto todas las constituciones a mis alumnos, lo que se señalaba es, va a haber un tribunal de amparo, pero ese se va a integrar. Si alguien presenta un amparo, entonces el presidente de la sala primera de la Corte de Apelaciones y otros 6 vocales de otras salas que se van a sortear, se juntan para conocer del amparo. No era un tribunal permanente que tuviera exclusivamente competencia para conocer de amparo, sino que se integraba. Miren qué complicado era, porque no solo, ellos no es su materia específica, ellos conocen de amparo hoy por hoy en este sistema difuso que tenemos, pero ahí, estando en su sala, los magistrados que integran esta sala, pero en este caso no. Era el presidente de la sala primera de la Corte de Apelaciones con 6 vocales que se jalaban dentro de las otras salas. ¿Y qué era lo que ellos conocían? Amparos contra la Corte Suprema de Justicia, contra el Congreso de la República y en ese momento contra algo que existía para esa constitución, en la constitución actual no lo tenemos regulado, que era el Consejo de Estado. El presidente tenía la posibilidad de tener un órgano asesor que se denominaba Consejo de Estado. En esa misma constitución, pero en el artículo 262, también se crea la Corte de Constitucionalidad. Entonces van a decir, la Liga Mentirosa nos acaba de decir que no. No, en realidad
no es que se cree una corte, se integraba una corte. Entonces, ¿cómo se integraba? Agarraban al presidente de la Corte Suprema de Justicia, agarraban a 4 magistrados por sorteo, de ahí, de la misma Corte Suprema de Justicia, más 7 magistrados de las salas. Imagínense primero el chanzal de juntarlos a todos, ¿va? Presidente, 4 magistrados de Suprema, más 7 magistrados de sala. Y entonces ellos lo que tenían era competencia para conocer de inconstitucionalidades. Era la única competencia que tenían. Ellos se les planteaban inconstitucionalidades de leyes, de disposiciones gubernativas de carácter general que tuvieran un vicio total o parcial de inconstitucionalidad. Entonces, insisto, ya desde ahí, desde la integración y tener que llamarse, y miren, aquí tenemos este planteamiento de tal, lo hacía de verdad bastante más complejo. Y además teníamos ciertas cortapisas para el ejercicio de las garantías constitucionales. Por ejemplo, no cualquiera podía presentar una inconstitucionalidad. En aquel momento, quienes tenían legitimación para plantear una inconstitucionalidad era, por ejemplo, el Consejo de Estado, que es esta figura que hoy por hoy no tenemos en nuestra Constitución. El Colegio de Abogados, pero si lo decidía la Asamblea, que yo no dudo que por aquellas fechas la Asamblea del Colegio de Abogados no superaba los 1.500 abogados. Hoy por hoy, la Asamblea del Colegio de Abogados tiene más de 45.000 agremiados. Entonces, ¿se imaginan ustedes hacer una asamblea para preguntar si se plantea una inconstitucionalidad? El Ministerio Público, que por favor, cuando hablemos del Ministerio Público, hasta antes de 1994, no es el Ministerio Público que ustedes conocen. El Ministerio Público era un organismo en esa configuración que dependía directamente del organismo ejecutivo, con 4 secciones en aquel entonces: consultoría, menores, procuraduría y Fiscalía General de la República. Entonces, es hasta la Constitución de 1985, la firma de los acuerdos de paz, la reforma constitucional del 93, que se configura a la Fiscalía General de la República y se le saca era una figura muy particular, porque era el Ministerio Público con esas 4 unidades y se lleva el nombre de Ministerio Público y se lleva la sección de Fiscalía. Y ven ahora, y si ustedes verifican en la ley del Ministerio Público y de la Fiscalía General de la República. Y se quedó la Procuraduría General de la Nación con estas otras 2 secciones. Entonces, en ese momento, cuando vemos ahí que señala Ministerio Público, era en realidad el Ejecutivo. Y lo podía hacer cualquier persona, pero ojo, si tenía 10 abogados firmando esa acción. Todo esto, hoy por hoy, está superado. En principio, está delimitada la competencia del organismo judicial para conocer amparos y está delimitada también la competencia para el control constitucional cuando se trata de normas de carácter general, y es la Corte de Constitucionalidad. Entonces, creo que esto se fue ordenando mejor. Hoy por hoy, una inconstitucionalidad la pueden presentar 3 abogados. No se necesita de que sean 10, es menos complejo. Entonces, ustedes tienen ahí en la presentación, y para que recapitulen, el control concentrado en Guatemala lo ejerce la Corte de Constitucionalidad en materia de amparo. Conocen en única instancia estos 3 amparos. ¿Cómo se integra la Corte? Por 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. Ya vamos a analizar en detalle cómo es que se da esta integración. Estas sentencias de amparos uniinstanciales, por esa misma naturaleza, no son apelables. Y vamos a tener el control difuso, que es a través del organismo judicial con competencia de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y Juzgados de Primera Instancia, a través de este sistema escalonado, analizando cuál es la autoridad a la cual vamos a reclamarle la eventual violación de un derecho o la inminencia de la violación de un derecho. Y estas sentencias que se dicten en este tipo de amparos sí son apelables ante la Corte de Constitucionalidad. Y aquí viene la parte interesante. ¿Cómo es que se divide esta competencia? Ya establecimos recién, y ahí nos aportó un compañero,
¿Qué es la jurisdicción? Y la jurisdicción es esa potestad que nace del Estado y de la soberanía de administrar justicia. Entonces, todos los jueces van a administrar justicia, tanto los que forman parte del organismo judicial como los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Aunque ya sabemos, al menos en esta clase, perfectamente bien que la Corte de Constitucionalidad no está supeditada al organismo judicial. Si nos vamos al artículo 11 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y entendiendo nuevamente todos que todos los jueces ejercen jurisdicción, solo vamos a delimitar quién es competente y para qué. En el artículo número 11 vamos a tener la competencia que ejerce la Corte de Constitucionalidad. Entonces, estos 5 jueces, 5 magistrados titulares y la eventual participación de 5 magistrados suplentes, la Corte se integra en decisiones ya sea de 5 o de 7 magistrados. Pues en este caso en particular, la Corte se integra para conocer de amparos interpuestos contra el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y el presidente y vicepresidente. Esa es su competencia. Luego vamos a ver en el artículo número 12, ¿cuál es la competencia de la Corte Suprema de Justicia? Y ahí una puntualización. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia se integra por 13 magistrados. Esos 13 magistrados se dividen en 3 cámaras: Cámara Penal, Cámara Civil y Cámara de Amparos y Antejuicios. Y el presidente, que es el que preside la Corte, pero no integra Cámara. Para este tipo de amparos hay una cámara específica, que es la Cámara de Amparos y Antejuicios. ¿De qué van a conocer ellos? ¿Cuál es su ámbito de competencia? Pues aquellos amparos que se planteen contra. Y por favor, situémonos en el 12 de la Ley de Amparo. Tribunal Supremo Electoral. Ministros de Estado o viceministros cuando actúan como ministros. Si el ministro se fue de viaje, si el ministro se enfermó o cualquier cosa, si hay un viceministro conociendo de la función ministerial, pues sí, a él lo voy a recurrir en amparo. Si voy a presentar amparo contra las salas de la Corte de Apelaciones, marciales, tribunales de segunda instancia de cuentas o tribunales de lo contencioso administrativo. Si voy a presentar amparo contra el Procurador General de la Nación, contra el Procurador de los Derechos Humanos, contra la Junta Monetaria, contra los embajadores o jefes de misiones diplomáticas guatemaltecos acreditados en el extranjero o contra el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Si ustedes agarran un amparo y lo quieren ir a presentar a la Corte de Constitucionalidad y resulta ser que ese amparo es en contra del Procurador de Derechos Humanos, la Corte les va a decir, perdone, aquí no es. Y lo remite a la sala. Lo mismo ocurre si ustedes van ante una sala de la Corte, si ustedes van ante la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, y le dicen, mire, vengo a presentar un amparo contra el Congreso. La Corte Suprema de Justicia va a decir, no, yo no soy el competente, y lo remite a la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué pasa con estas acciones? Que van a perder tiempo. Entonces, lo ideal es que ustedes conozcan y logren ubicar las competencias. Insisto, todos los que están viendo en pantalla ejercen jurisdicción. Lo que estamos delimitando es el ámbito de su competencia. Y aquí la competencia, por razón de la materia, es garantías constitucionales de entrada. Pero lo que vamos a ver es en razón de cuál es la autoridad a la que estamos reclamando. Luego, en el artículo 13, vamos a analizar la competencia de las Cortes de Apelaciones. Entonces, vamos a tener a las salas de las Cortes de Apelaciones del orden común. Ojo con lo que dice el artículo 13. En sus respectivas jurisdicciones conocerán de los amparos que se interpongan en contra. Ahí sí, si es un viceministro, no un viceministro a cargo del ministerio, no, un viceministro. Si es contra funcionarios judiciales de cualquier fuero o de cualquier rama, pero de primera instancia. Como estas son salas, ¿no? Si yo quiero presentar un amparo contra el juez de primera instancia penal, juez de primera instancia de lo civil, el amparo lo va a conocer una sala de la Corte de Apelaciones. Si el amparo es contra un alcalde o la corporación municipal de la cabecera departamental, enfático, cabecera departamental, es la sala. Acá dice jefe de la Contraloría General de Cuentas, pero en realidad el nombre es Contralor General de Cuentas.
Si lo voy a presentar contra gerentes, jefes o presidentes de entidades descentralizadas o autónomas, o cuerpos directivos, consejos o juntas rectoras de toda clase, es también salas de las Cortes de Apelaciones. Director general del Registro de Ciudadanos, asambleas generales y juntas directivas de colegios profesionales, asambleas generales de órganos de dirección de partidos políticos, cónsules o encargados de consulados en Guatemala, guatemaltecos en el extranjero, y consejos regionales o departamentales. Miren cómo va cambiando el nivel de la autoridad. Si voy a presentar un amparo contra el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, Corte Suprema de Justicia. Pero si es el Consejo Departamental o Regional, una sala. O sea, va bajando por el tipo de autoridad contra la que estoy reclamando. Y esa es la competencia que tienen las salas de la Corte de Apelaciones. Y en el artículo 14 está la competencia de los juzgados de primera instancia. Ahí ya va a ser otro tipo de autoridades, van a ser los administradores de rentas, jueces menores. ¿Quiénes son los jueces menores? Los jueces de paz. Si yo tengo un amparo contra un juez de paz, pues lo presento ante un juez de primera instancia. En contra de los jefes y empleados de policía, alcaldes y corporaciones municipales, dice que no están comprendidos en el artículo anterior, quiere decir alcaldes de cualquier municipio que no sea cabecera departamental. Los demás funcionarios, autoridades, empleados de cualquier fuero o ramo que no están especificados en los demás, en el artículo anterior. Dice, ahí no la pone al parecer más fácil, pero es bien complejo, porque dice, si no está comprendido en la competencia de las salas ni de la Suprema, pues entonces se pueden ir a un juzgado de primera instancia. Y de las entidades de derecho privado. En la Corte se conocen muchísimas apelaciones de estos tipos de amparos y, por ejemplo, asociaciones de vecinos, entidades mercantiles, fundaciones, todo este tipo de entidades de derecho privado que pueden llegar a tener una contienda interna luego de agotados sus procedimientos, se les pueden plantear, o esta es la competencia que tienen los juzgados de primera instancia, amparos ante este tipo de jueces. Y aquí sí viene una cuestión particular. Lo que analizamos nosotros en el artículo 11, del artículo 11 al artículo 14, son números específicos que van a haber definidos en el articulado. Ustedes pueden ir y buscar, bueno, vamos a definir ante cuál de estos tengo que presentar la acción. Nunca olviden analizar también en este caso cuál va a ser la competencia por razón de la materia. Si yo estoy discutiendo, por ejemplo, y voy a presentar un amparo contra un juez de primera instancia, pero el juez de primera instancia en contra del cual voy a presentar un amparo es penal, entonces va a conocer una sala penal. Si es un juez civil, entonces va a conocer una sala civil. También ellos hacen ese tipo de análisis. Si bien es cierto, ya es una jurisdicción específica la que conoce la materia de amparo, ellos también tienen que entender cuál es el tipo de reclamación que se está haciendo para determinar si es su competencia por razón de la materia. Yo les decía la otra vez, en la escala del organismo judicial nosotros vamos a encontrar a los jueces de paz o jueces menores, vamos a encontrar a los jueces de primera instancia, salas de la Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Pero en materia de amparo, la competencia en materia de amparo inicia en primera instancia. Los juzgados de paz no tienen competencia y de hecho son sujetos a sanciones si ellos llegaran a conocer de un proceso de amparo. Todo esto también para que ustedes refuercen el estudio. Esto está, insisto, del 1 al 14 de la ley de amparo, pero lo van a encontrar también desarrollado en el auto acordado 1-2013 de la Corte. Todos ustedes tienen su ley de amparo y al finalizar la ley de amparo, ahí van a encontrar ustedes el acuerdo, no solo el auto acordado, que es el que señala más detalladamente las competencias en materia de amparo, sino que también el acuerdo 1-2013, que tiene disposiciones reglamentarias de la ley de amparo. Esto les va a servir mucho porque les ayuda a desarrollar la ley. Dime, Denis.
Licenciada, pues yo estaba viendo también el auto acordado 1-2013 en el artículo 6, en el segundo párrafo hay una excepción, ¿verdad? Donde dice, se exceptúa lo anterior cuando se encuentre en vigor, en riesgo la vida de la persona. Es decir, que sí se podría plantear digamos, este, sería que, digamos, bueno, no sé si es un amparo o una exhibición personal a un juez menor y este debe de enviárselo al día siguiente laborable al juez de primera instancia. Así es. Más o menos es lo que yo entiendo. Pero mira, acá lo que te está señalando es no tanto de primera instancia, no. Acuérdate que los jueces menores no tienen competencia. Aquí lo que te dice es, si usted pide una acción de amparo, y cuando me dices, mire, no sé si es exhibición personal o amparo, no, es amparo. Lee bien el artículo, párrafo segundo del artículo 6. Estamos hablando del auto acordado 1-2013. Ese auto acordado dice, cuando la petición de amparo se presenta ante un órgano jurisdiccional no competente, conforme todos los elementos que ya yo les acabo de detallar, revisar cuál es la autoridad impugnada, entonces no es el competente, este se va a limitar a dictar de inmediato la resolución que va a tener un pronunciamiento de lo más escueto, ¿verdad? Para decir, no, yo lo voy a enviar para que se distribuya al que es competente. Usted me lo está presentando a mí y yo no soy el competente. Lo que la ley señala, lo que este auto desarrolla es, pero si el planteamiento que a usted le están haciendo, usted advierte de la lectura que puede estar en grave riesgo la vida de una persona, entonces resuelva inmediato porque eso se llaman amparos a prevención. Acuérdense ustedes que lo que más se garantiza y lo que se precia en el sistema constitucional es la vida de una persona. Nosotros podemos tener un catálogo de derechos fundamentales ilimitado, pero de nada nos sirve ninguno de ellos si no tenemos vida. Entonces, es el bien que mayormente se tutela. Lo que señala acá el texto es, usted puede pronunciarse en relación al amparo provisional, pero ojo, y hay una cuestión fundamental, ponga ahí que usted sabe que no es el competente y que lo está haciendo por razón de lo que señala el artículo 6 en el párrafo segundo. Aunque en el artículo 15 de la ley de amparo también se señala que si no hay una competencia establecida en amparo, la Corte de Constitucionalidad puede definir quién es. Y en este caso, pues aquí específicamente tenemos un juez que sí tiene claridad que no es su competencia. Si fuera en este caso en particular que hay duda de quién es el competente, esto se somete a la Corte para que ella sea la que lo defina. Jeremías Vargas me parece que también levantó la mano. Sí, licenciada, yo tengo una, ¿por qué dentro de todo eso no se menciona, o sea, no sé si estoy mal, lo que es el militarismo a la hora de cualquier situación de estas? Militarismo, ¿cómo así? Póngale para poner contra un militar o algo por el estilo, un amparo, un funcionario militar. Cualquier funcionario, autoridad o empleado, cualquier fuero o ramo no especificado. Artículo 14, literal E. Sí se puede. Okay, acuérdate gracias. que hay una justicia militar, pero eso tiene que ver con circunstancias en el ejercicio específico de las funciones del ejército. Eso es una cuestión distinta. Acá si tú me dices, no, esta es una discusión que se tiene desde un ciudadano hacia los órganos militares o hacia una autoridad militar, pues sí se puede, insisto, artículo 14, literal E. Dime, Denis. Hoy vino activo, Denis, me gusta. Licenciada, es que he estado estudiando la Constitución. Me encanta, me encanta. Licenciada, en el artículo 3 del acto acordado 1-2013, con respecto a la pregunta que hacía el compañero, en su literal A, me imagino que por la competencia que se tiene aquí sobre las salas de corte de apelaciones y cortes marciales. Sí, pero eso es cuando ya estás dentro de la justicia militar. Ahora,
yo no te voy a llevar a ti, Denis, a la corte marcial, porque tú no eres militar. Entonces, deslindemos esta cuestión. Si tú eres militar y vas a presentar un amparo por una decisión de una corte marcial, será una sala. Pero ¿qué pasa si tú eres un particular y quieres presentar un amparo contra una autoridad militar? Qué sé yo, vives a la par de una zona militar y te están invadiendo un terreno, o quieres presentarlo por un abuso de autoridad en alguna discusión que tienes específicamente por algún tipo de servicio que te están prestando. Nosotros vemos regularmente, por ejemplo, amparos que se plantean en contra del Instituto de Previsión Militar, los que les dan salud a los militares, por no acceso a la salud, por no acceso a medicamentos. Eso no es justicia militar. ¿Sí entendemos la diferencia? Sí, licenciado. Ok, entonces esa sería, pero sí se menciona, Jeremías. O sea, la Corte tiene cierto conocimiento de este tipo de casos, la justicia constitucional en Guatemala. Lo que sí no... Gracias, Lic. Y me llama la atención porque nadie lo planteó y es un punto interesante. Lo que sí nunca se discute en justicia constitucional, y la verdad yo no me lo hubiera imaginado hasta que no lo hubiera visto, son temas religiosos. Me explico, no por el sentimiento religioso, no por actividades religiosas, sino, por ejemplo, si hay algún tipo de discusión en la organización religiosa. Yo vi, por ejemplo, un planteamiento que se pretendía porque había una persona que tenía un nivel de, la verdad no conozco muy bien cómo es la estructura, pero me parece que era diácono en una organización cristiana evangélica, y quería que le dieran la posibilidad de participar para dirigirse en el púlpito como pastor. Entonces le dijeron que no y presentó un amparo. Eso no es materia de justicia constitucional. No los quiero complicar un poquito con esos temas, pero eso, por ejemplo, si buscan, no van a encontrar que haya competencia por esos temas. Es bien importante que lean el auto acordado 1-2013, pero también que lean tenemos el auto acordado y el acuerdo 1-2013. Son dos. El auto acordado 1-2013 es específicamente para competencia en materia de amparo, y el acuerdo 1-2013 son disposiciones reglamentarias que complementan la ley de amparo. Por eso es importante que las conozcan. ¿Por qué existe un reglamento? Porque la ley de amparo le da esa potestad a la Corte de Constitucionalidad, de que la Corte emita sus propios reglamentos. ¿Para qué? Para poder desarrollar de mejor manera su trabajo. La Corte de Constitucionalidad, como les dije recién, se integra por 10 magistrados, es decir, esa es su conformación general. ¿Por qué el mapita? Porque solo hay una en todo el país. Su competencia es a nivel nacional. Hay 5 magistrados titulares y hay 5 magistrados que son suplentes. El pleno se integra con 5 magistrados titulares, pero según la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, en el artículo 150, que yo creo que ya en alguna clase alguno de los compañeros lo planteó, hay casos en donde la decisión tiene que asumirse por 7 magistrados. La Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad contra la Corte Suprema de Justicia, Congreso de la República, el presidente o el vicepresidente, el número de sus integrantes se elevará a 7, escogiéndose de entre de los suplentes por sorteo. Ese es uno de los casos. Y el otro lo encontramos en el artículo 163. Cuando conoce en apelación de los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia, si la apelación fuera contra el amparo que resolvió la Corte Suprema de Justicia, entonces conocen 7 magistrados. ¿Esto qué significa? Que se hace un sorteo, hoy por hoy es un sorteo electrónico, hay un sistema electrónico que verifica cuáles son los casos en donde la Corte tiene que sumar a 2 magistrados y por sorteo ellos integran estas decisiones. Todas las apelaciones que vienen de los amparos que conoce la Corte Suprema de Justicia se integran con 7.
insisto. Y el sistema para que los suplentes conozcan es siempre por sorteo. Entonces, esa es básicamente la integración que tiene la Corte de Constitucionalidad. Hay casos, insisto, en donde se tiene que integrar con 7 y el mecanismo se hace a través de sorteo. Muy rapidito para que terminemos la clase solo conociendo las integraciones. La Corte tiene esta integración que desde mi perspectiva de verdad es muy interesante. No he visto, al menos en Iberoamérica, una integración como la que hay en Guatemala. Hay un magistrado titular y suplente que elige la Corte Suprema de Justicia. Hay un magistrado titular y su respectivo suplente que elige el Pleno de Diputados del Congreso de la República. Y hay un magistrado titular y un suplente que elige el Consejo de Ministros, el presidente en Consejo de Ministros. Luego hay un magistrado titular y un suplente que elegimos todos los abogados en asamblea. Que por cierto no es en planilla, es uninominal. Elegimos por un lado al titular y por un lado al suplente, cosa que también hacen los poderes del Estado. Eligen, no es que se elija por integración estos dos. Y nuestra tricentenaria Universidad de San Carlos también elige a un magistrado titular y a un magistrado suplente. Esta integración, como les decía, de verdad es bien interesante lo que plantea la ley en cuanto a esta integración. Es que se pretende que haya una especialidad en la materia legislativa, por eso alguien viene del Congreso, porque se ve mucha inconstitucionalidad en normas, entonces hay que entender el proceso legislativo, que se integre alguien del organismo ejecutivo, que conozca el aparato del Estado desde la óptica de la ejecución, que conozca también del organismo judicial, porque muchísimos de los amparos devienen de procesos judiciales, que venga alguien del litigio para entender también las reclamaciones de los litigantes que buscan esta tutela de amparo, y de la Universidad de San Carlos por la innovación en la cátedra. Por eso ustedes, y se los decía el decano, tienen de verdad mucha suerte. Yo veía la integración de su cátedra en particular, y ustedes tienen en Derechos Humanos a un magistrado de la Corte, tienen, si no estoy mal, a 2 ex magistrados, está el licenciado Juan Francisco Flores, está el doctor de Matabela. O sea, de verdad, se da fe ahí que la cátedra de la Universidad de San Carlos está integrada especialmente con ustedes, con ex magistrados y actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Esta competencia, insisto, es a nivel nacional. Solo vamos a terminar de ver esta parte y pues, seguiremos el miércoles ya con, y les ruego, así como venía hoy Denis súper empapado de la lectura, que vengan ustedes con el amparo, los conceptos, la definición y los principios del amparo. La Corte Suprema de Justicia, ¿cómo se integra y cómo se designa? Primero, el Pleno de la Corte, como ya les mencioné recién, 13 magistrados, 3 cámaras y un presidente que es el que pues dirige no solo la integración de las cámaras, sino también el aparato administrativo de la Corte, que es decir, bastante. Es el encargado de ver toda esta parte administrativa, pero no es esa la que nos interesa ahora. Tenemos a las salas de la Corte de Apelaciones y tribunales colegiados. ¿Por qué se llaman tribunales colegiados? Porque, por ejemplo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo también está en esta jerarquía. Son tribunales integrados por 3 magistrados. Ya vamos a entender por qué es que están en esa categoría. Están también el Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas, que también está en categoría de alzada y por eso es que está en esta jerarquización. Yo les voy a enviar un archivo que está actualizado, si no estoy mal, hasta finales del año pasado, en donde está la cantidad exacta de salas. Esta presentación está, si no estoy mal, hasta hace 4 años, y ahí teníamos, ojo, 45 salas a nivel nacional. Estos dos, cuando me refiero a la Corte Suprema de Justicia y a las salas de la Corte de Apelaciones,
son designados por una comisión de postulación. Ellos son electos por el Congreso de la República para el desempeño de sus funciones jurisdiccionales y tienen cambio cada 5 años. No vamos a ver el proceso de designación porque eso es una clase completa y no se trata de esto. Pero es que entendamos que es a partir de las salas de la Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia que se integran las comisiones de postulación que envían una nómina para que se elijan estos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de sala que forman parte del organismo judicial tienen que cumplir con ciertos requisitos. No recuerdo quién fue y ojalá que siga en la sesión de hoy, en la sala virtual, el compañerito que me preguntó y me dijo, mire, ¿y qué se hace para ser magistrado de sala? Pues aparte de ser abogado y haber estudiado mucho derecho constitucional, cumplir con los requisitos que señala la Constitución. Lo señala el artículo 217 de la Constitución de la República y tenemos ahí una serie de artículos que desarrollan esta función judicial, tanto en la Constitución como en la ley del organismo judicial. No los vamos a ver todos ahorita porque si no, no terminamos, pero es importante que conozcan cuáles son los requisitos para ser magistrados de sala. Hay términos en cuanto a la edad y también términos en cuanto a su conocimiento o ejercicio. Tienen que tener no menos de 5 años de ejercicio profesional y no menos de 35 años. Ellos son electos, mientras que los jueces de primera instancia son designados. Hay una enorme diferencia entre designación y elección, porque a ellos es el organismo judicial, la Corte Suprema de Justicia, la que los nombra directamente. Ellos pasan por un proceso de selección, hay una escuela de estudios judiciales, hay un proceso de oposición y hay una carrera judicial. Hay jueces que pasan estudiando un buen tiempo, o sea, se inscriben como candidatos en la escuela de estudios judiciales. Ellos van optando a estas plazas y dependiendo de sus calificaciones pueden ingresar a la carrera judicial y van escalando sus posiciones de jueces de paz a jueces de primera instancia, pues, y los pueden ir rotando. De hecho, pueden ser jueces unipersonales, en tribunales unipersonales o en tribunales colegiados. El periodo de funciones de ellos es de 5 años y pueden ser nuevamente nombrados. Siempre hay como un recambio para ellos en 5 años, que es la evaluación que hace la Corte Suprema de Justicia de ellos. Pero insisto, lo de ellos no es una elección por parte del Congreso, lo de ellos es una designación que hace a lo interno la Corte Suprema de Justicia y por eso es que son nombrados. Y así es como se integra, de hecho, por eso era importante que ustedes conocieran estas integraciones, porque ellos son los que tienen el conocimiento en los procesos de amparo. Los jueces menores también son designados por la Corte Suprema de Justicia, pero ellos no integran, no conocen los procedimientos de amparo. Vamos a terminar la clase ahí. Yo les pido que lean todo el contenido, que vean y que revisen las presentaciones. Ahí van a poder entender mejor cómo es que se integra también la Corte Suprema de Justicia. Su competencia es nacional. Y ya con esto empezamos entonces el miércoles en detalle el proceso de amparo. Gracias por la paciencia, porque siempre nos extendemos, pero compensamos la media hora que se van temprano. Así que buenas noches a todos. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.